A orar un momentito, presentar lo que vamos a compartir en esta tarde y que el Señor nos ayude y abre nuestro entendimiento para que podamos disfrutar de la palabra y ser fortalecidos en la fe. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos brindas en esta noche de poder estar aquí, un grupo de tus hijos, Señor, y los hermanos que nos siguen en sus respectivos hogares y congregaciones. Señor, háblanos, ministranos, fortalece nuestra fe a través de tu poderosa palabra y que podamos en esta tarde estar atentos a todo lo que tú nos quieras compartir, Señor, en el día de hoy. Ponemos este tiempo de estudio en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les dije el domingo que me gustaría hoy jueves leerles las palabras de aquella mujer llamada Rahab que vivía en la ciudad de Jericó. He leído muchas veces lo que ella dijo, pero he quedado muy impactado por la forma y por las palabras que pronunció Rahab en el capítulo 2 del libro de Josué. Estamos en ese capítulo, en ese libro, y voy a leer a partir del versículo 9. Josué, capítulo 2, a partir del versículo 9 en adelante, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y me salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Me llama la atención la convicción, la seguridad con la que habla esta mujer. Sí, ya sabemos que se dedicaba al oficio más antiguo de la tierra, ¿no? Ya sabemos que ejercía la prostitución, la Biblia lo dice continuamente. Me llama mucho la atención, sinceramente, que cada vez que la Biblia habla de Rahab, menos en la genealogía de Jesús en el capítulo 1 de Mateo, siempre dice Rahab la ramera, como que para que tengamos en cuenta a lo que se dedicó esta mujer, antes de tener, diríamos en palabras nuestras, una genuina conversión al Dios de Israel. No habla con dudas, habla con seguridad, con convicción. Y ella se da cuenta de que hay en la ciudad de Jericó una atmósfera, un ambiente de derrota, de pesimismo, de temor. Y eso es lo que le motiva a ella a decirle a estos 2 espías que mandó Josué que la gente en la ciudad ya está totalmente desmoralizada. La gente está asustada. De hecho, hay otro versículo que dice la Biblia que Jericó estaba tan bien cerrada a causa del temor, a causa del miedo que le tenían a los hijos de Israel que estaban fuera de la ciudad. Me llama por otra parte la atención que ella menciona cosas que han ocurrido hace 40 años. Leamos el versículo 10, donde ella dice, hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Pero la pregunta es, ¿y cuándo salió esta gente de Egipto?
Pues hacía 40 años. Hacía 40 años que habían oído los habitantes de Jericó el milagro tremendo que el Señor había hecho al sacarlos de Egipto. Que se habían encontrado en un embudo y ya no había posibilidad de salvarse, ya no podían dar marcha atrás, tampoco podían avanzar, y entonces Dios hace un milagro espectacular. Separa, divide las aguas del Mar Rojo. Y ese milagro, esa proeza, esa maravilla de parte del Señor, yo no sé cómo llegó a oídos de la gente de Jericó, pero lo sabían. Es decir, que si observamos el comentario que Rahab le hace a estos espías, hace 40 años podían haber atacado la ciudad y la habían podido conquistar. Pero lamentablemente aquellos que experimentaron este milagro tremendo no tuvieron la fe de poder entrar a Canaán y tomar posesión de la tierra. Pero ella tenía memoria. Hacía 40 años que estaban pensando que en algún momento nosotros también seremos derrotados. Porque ella además menciona los nombres de dos reyes que fueron derrotados, Sehón y Og, que fueron totalmente destruidos, reyes tremendamente poderosos, con un ejército bien preparado, bien entrenado y armado hasta los dientes, y cayeron delante de los hijos de Israel. Y ella le está recordando a los espías acontecimientos que habían sucedido hacía una generación, hace 40 años atrás. ¿Cómo es posible que esta gente pagana, idólatra, y ella, sabemos a lo que se dedicaba, tuvieran más fe en la destrucción y en la toma de Jericó que los hijos de Israel 40 años atrás, después de haber visto aquellos tremendos milagros? Ella prestó atención con sumo cuidado de lo que Dios estaba haciendo con este pueblo a través del desierto. Y todas estas características, hablar con seguridad y convicción, saber leer las circunstancias, saber leer el rostro de la gente, prestar atención a los hechos, a las acciones que Dios viene haciendo, también tienen que ser parte de nuestra forma de ser. Nosotros no podemos olvidar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido. Tenemos que tener la mente constantemente ocupada en las cosas de Dios, la mirada constantemente puesta en el Señor. Escuchar lo que hablan en la radio, en la televisión, leer los periódicos, ver lo que dicen los políticos, los periodistas, y te darás cuenta del ambiente que nos rodea. Rahab se supo mantener, yo creo que en lenguaje moderno, no se había convertido hacía 40 años porque no le había llegado la oportunidad, pero sinceramente si 40 años atrás hubieran entrado los hijos de Israel en la ciudad de Jericó, yo estoy seguro que ella se hubiera convertido. Pero esperó 40 años su oportunidad. Y hay algo que me llama la atención, y es que reconoce la soberanía de Dios. Dice, yo sé que vuestro Dios os ha entregado esta tierra. Ella no se resiste, ella dice, ¿y por qué esta tierra tiene que ser parte de ustedes? ¿Y por qué ustedes tienen que venir a echarnos de nuestra tierra? ¿Y por qué? No, ella no hace ninguna pregunta de este tipo, sino que ella admite, ella reconoce que Dios, el creador de la tierra, es el que reparte la tierra a los pueblos como Él quiere y cuando quiere. Y ella reconoce que la soberanía de Dios ha decidido que ese territorio tiene que formar parte de los hijos de Israel para ellos y para su descendencia para siempre. Ella no discute, no pelea con Dios. Cosa que a veces hay algunos creyentes que hacen porque no entienden los planes, los propósitos, los proyectos de Dios para la vida. También me llama la atención que ella tiene una carga muy grande por su familia. ¿Tú la tienes o ya la perdiste? Porque todos tenemos familiares inconversos, unos más y otros menos, ¿sí o no? Padre, madre, primos, sobrinos, hijos, nietos, esposas, maridos. ¿Has perdido ya la fe que se van a convertir algún día? ¿Ya has dejado de orar por ellos? Parece que cuando la gente se convierte al principio tiene mucha carga por sus familiares, ¿no? Que se conviertan, que lean la Biblia, que vengan a los cultos contigo, pero parece como que eso se va como enfriando, ¿no? Bueno, ya he hablado tantas veces con él,
Ya lo he invitado tantas veces al culto y nunca ha querido venir. Ya me ha rechazado tantas veces, como que nos relajamos y nos olvidamos de que el Señor tiene también mucho interés y mucho más que nosotros en que todos nuestros familiares y conocidos conozcan al Señor Jesús como nosotros le hemos conocido. Y tenemos que tener la fe y confesar la fe de que nuestros familiares se van a convertir para el Señor. Amén, hermanos. No quiero a nadie desanimado en este aspecto. No quiero a nadie que diga, bueno, yo qué sé, no sé si algún día veré esto. Bueno, si no lo verás tú, a lo mejor lo verá otro, pero no dejes de clamar y no dejes de confiar en Dios por ellos. Porque Dios en cualquier momento te puede dar una agradable sorpresa. Amén, hermanos. De hecho, ha ocurrido a veces que una persona ha estado orando en ese momento en el culto por su marido, y resulta que cuando abrió los ojos no se había dado cuenta de que su marido había entrado a la iglesia hacía un buen rato. Y cuando lo vio ni se lo creía. Pero a veces cuando oramos, como que nos sorprendemos cuando Dios nos responde, como aquella muchacha que oyó la voz de Pedro en la puerta y cuando le fue a abrir la puerta dice que entró dentro y dijo, está Pedro a la puerta. Y le dijeron, no, Pedro no puede ser, tú estás loca. Y estaban haciendo una vigilia de oración por Pedro. Y cuando dice que es Pedro, pues parece que no sé, que entran en una atmósfera de espiritualidad donde dicen, no, ese es el ángel de Pedro. Tenían más fe que iba a venir el ángel de Pedro al culto que Pedro, ¿no? Me acuerdo en el puerto de la Cruz un día estábamos en un culto y una hermana estaba orando por su marido. Porque esta hermana se acercó nuevamente al Señor a través de una tarde que los jóvenes salieron, para que veáis cómo todo lo que hacemos para el Señor, aunque no veamos resultados inmediatos, dice la Biblia que lo que hacemos para el Señor no resulta en vano. ¿Se acuerdan cuando hace poco pusimos en la pantalla de la iglesia la opinión de los distintos pastores, cómo muchos de ellos citaban 1 Corintios 15, 58, que dice, yo creo que se lo aprendieron, lo oímos tantas veces, ¿no? Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pues los jóvenes salieron una tarde a repartir folletos. Yo no sé si lo hicieron otra vez, a lo mejor fue la única vez en la vida que fueron por la Plaza del Charco del Puerto de la Cruz a repartir folletos. Y esta hermana que estaba sentada allí, un poco aburrida, recibió un folleto de la iglesia y fue a un culto. Y desde ese día comenzó a orar por su marido. Y un día en el culto, ella con sus ojos cerrados, orando por él, resulta que yo veo entrar un señor que no tenía ni idea quién era. Era la primera vez que entraba. Y resulta que cuando ella abre los ojos se da cuenta de que está al lado de ella. ¿Y saben de quién estoy hablando? ¿De quién? De Carmen Cruz y de nuestro hermano Maxi, que seguramente ahora están viendo el culto y están diciendo, eso somos nosotros. Qué tremendo, ¿no? Pues eso pasó. ¿Y quién te dice a ti que en un momento determinado ese hijo, esa esposa, ese primo, ese sobrino por el cual has estado orando, abre los ojos y dice, uy, ¿tú qué haces aquí? Y te va a decir, ¿qué hago aquí? Si llevas 20 años diciendo que venga y ahora vengo y te sorprendes, ¿no? Ella tenía una carga muy grande por su familia. De hecho, le pidió que tuvieran misericordia no solamente de ella, sino de su padre, de su madre, de sus hermanos. Y los hombres, los espías, le dijeron que si permanecían en casa, sin salir, allí quietos, si no le iba con el cuento al rey de Jericó, ella salvaría la vida. Tuvo una carga muy grande por su familia. Y esa carga tenemos que tenerla y orar frecuentemente por ellos. Ahora, mientras leía la historia de Rahab, me venía a la cabeza y pensaba, ¿quién le iba a decir a Josué y a los hijos de Israel y a aquellos espías que se iban a encontrar a una mujer con estas convicciones, con esta fe, con esta seguridad? ¿Quién le iba a decir a ellos que esa mujer, escuchen bien lo que les voy a decir porque esto es muy fuerte, quién le iba a decir a ellos, que de hecho ni se enteraron, que esa mujer iba a formar parte del árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo? Porque dice que se casó con Salmón, no con un salmón, con Salmón.
y se quedó embarazada. Y su hijo fue muy famoso en la historia bíblica. De hecho, está en la Biblia, que se llamó Booz. Booz aparece en el libro de Ruth, un hombre que tiene unas tierras enormes y que le da trabajo a mucha gente, hasta que un día por allí ve aparecer a una viuda que también llegó a formar parte del árbol genealógico de Jesús. La Biblia dice que esa viuda era Ruth y se casó con el hijo de aquella ex prostituta de Jericó llamada Rahab. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Las vueltas que da la vida. Una mujer que abrió su corazón al Señor y el Señor le cambió su destino y le dio el honor y el privilegio de formar parte del árbol genealógico del rey David y por consiguiente del mismísimo Señor Jesucristo. Las vueltas que puede dar la vida cuando ponemos nuestra vida y nuestra confianza 100% en el Señor. Amén, hermanos. Ahora, hay un detalle en el encuentro de estos espías, porque estos sí que eran espías. Aquellos 12 no emplea la palabra espías, sino exploradores, ¿verdad? Como de turismo. Pero estos 12 espías hicieron algo que me gustaría explicarlo en esta tarde. Vamos a poner una imagen ahí en la pantalla de una ventana. No es exactamente la casa de Rahab, la de Jericó, ni muchísimo menos. Pero fíjense en el detalle de lo que está colgando en esa ventana. Hay un cordón rojo, ¿sí o no? Vamos a seguir leyendo mientras tenemos la imagen ahí. En el versículo 17 de Josué capítulo 2, no hace falta que pongan la lectura, dejen la imagen puesta, dice: ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos hemos juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Hay un versículo en el libro de Isaías capítulo 1, muy conocido por todos ustedes, que seguramente muchos se lo sabrán de memoria, que en el capítulo 1, escuchen este versículo atentamente, Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice el Señor, y entremos y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué dos colores se mencionan en ese versículo de Isaías 1:18? El blanco y el rojo o carmesí o grana. Bien. En la época bíblica había un gusano del cual se extraía una especie como de tinta que se llamaba Tolaat Shani, que era la tinta que se utilizaba para hacer vestiduras como por ejemplo la del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, si ustedes leen y analizan los colores de las prendas que llevaba unos hilos de color grana, carmesí o rojo, que se extraían de un gusano que se llama kerme. Y de ese gusano se extraía, ya digo, una tinta con la cual se hacía el color grana. Pero en ese versículo se habla de dos colores, el color grana y del color blanco. ¿De dónde viene esto de usar diferentes colores para comparar la influencia negativa en nuestra vida del pecado y la influencia positiva
de la limpieza que produce el Señor en nuestros corazones. Todo esto tiene una explicación. Y en la siguiente imagen que ustedes van a ver en la pantalla, presten atención a un rito, a una ceremonia que se hacía en aquellos tiempos en los que los sacerdotes ministraban tanto en el tabernáculo del desierto como posteriormente en el templo de Jerusalén. Cuando llegaba el día solemne, el día más importante del año, llamado el Día del Perdón o el Día del Yom Kippur, era el día en el que todo el pueblo estaba pendiente del sacrificio que se iba a llevar a cabo, porque sería un sacrificio que cubriría, que protegería durante un año a toda la nación de Israel si el Señor lo aceptaba. En el caso de que no fuera acepto el sacrificio, el sumo sacerdote caía muerto en la presencia del Señor, y eso significaba que la protección de Dios no iba a estar con el pueblo durante un año. En ese día del Yom Kippur, el día, ya digo, más sagrado del año, se llevaban 2 carneros a la presencia del Señor. Y quiero leerles, mientras tienen ahí la imagen, fíjense bien, en el libro de Levítico capítulo 16, a partir del verso 5, presten atención a esto que es muy, pero que muy interesante. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por él y por su casa. Después, escuchen bien, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor, como estáis viendo ahí en la imagen. Y dice lo siguiente: los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes sobre los 2 machos cabríos. Una suerte para Jehová y la otra para Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Dios para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Explico rápidamente lo que es esto. 2 machos cabríos se traían ante la presencia del Señor en el día del perdón o del Yom Kippur, cuando entraba el sumo sacerdote a la presencia del Señor en el lugar santísimo. Se echaban suertes. Uno se sacrificaba allí, en el altar del sacrificio, y el otro se llevaba a un lugar lejano de Jerusalén o de donde estuviera el tabernáculo, y ese es el que se llama Azazel, ¿vale? Todo eso tiene una explicación en hebreo, pero no vamos a entrar en detalle en todo eso. A ese animal que se le llevaba al desierto, que era el que llevaba los pecados encima de una forma simbólica de todo el pueblo, se lo llevaba al desierto con un cordón de color rojo, exactamente igual que el que puso Rahab en su ventana en la ciudad de Jericó. Y cuando se llegaba a un lugar, a ese animal se le despeñaba, se le lanzaba y moría. Pero ¿cómo sabían en Jerusalén que era el momento de presentar el otro macho cabrío que había quedado vivo? No había teléfonos, no había WhatsApp, no había forma de comunicarse. ¿Cómo hacían entonces para decirle a los que estaban esperando en el templo, oye, que ya es el momento, que ya el macho Azazel, el macho del desierto, macho cabrío, ya ha sido sacrificado? ¿Cómo hacían? Se ataba a la puerta del templo, algunos dicen también a la puerta, en los cuernos del que quedaba, pero bueno, ataban un cordón también de color rojo. Los que habéis ido a Jerusalén os habéis dado cuenta de que hay unos judíos que van por las calles poniéndote un hilito de color rojo. Y la gente no sabe lo que está haciendo. Y todo viene de Levítico capítulo 16, del día del perdón del Yom Kippur.
Cuando el macho cabrío del desierto moría, el cordón rojo que estaba en la puerta del templo de Jerusalén, y esto es algo que ocurría y está confirmado por muchísimos testigos, cambiaba de color. Y ese hilo rojo se ponía blanco. Y esto lo sabía todo el mundo en Israel. Y por eso dice Isaías que si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, cuando el Señor haga su sacrificio y nos limpie con su sangre, seremos blancos como la nieve, como blanca lana. Y de ahí viene la costumbre de ponerle a los niños el lacito rojo, como decían en La Gomera, en la isla de La Gomera, para el mal de ojo, para la buena suerte, para que no le hicieran cosas feas, etcétera, etcétera. De ahí viene toda esa costumbre pagana. Pero quedaros con esta ilustración. Todo el mundo en Israel sabía que ese cordón rojo se transformaba en un color blanco cuando el sacrificio se tenía que realizar. Y todo esto lo registra esa enciclopedia gigantesca que los judíos tienen, que se conoce con el nombre de el Talmud. El Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babli. Pero ¿saben lo que dice el Talmud? Es decir, el registro oficial de las tradiciones de los judíos durante cientos de años. Que desde el día que murió Yeshua HaMashiach en Jerusalén, nunca más el cordón cambió de color. Nunca más. Porque ya la sangre de los toros y de los machos cabríos no tiene ninguna capacidad de perdonar los pecados de nadie, sino solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Como ellos habían sido criados y sabían perfectamente esa costumbre del cordoncito rojo, etcétera, etcétera, lo que se les ocurrió en el momento de oír, de conocer a una mujer que quiere salvarse, que quiere cambiar de vida, que quiere empezar una vida nueva, le dijeron, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Toma, ponte este hilo de color rojo en la ventana de tu casa. Y cuando los soldados entren dentro de la ciudad y vean ese cordón rojo, ellos sabrán que en esa ciudad tiene que haber salvación, tiene que haber un cambio y te perdonaremos la vida a ti y a toda tu familia. Y ya lo creo que lo hubo. Ella era una cananea, los cananeos estaban bajo la maldición de Noé, ¿se acuerdan? Noé había dicho, maldito sea Canaán. Y ella era una cananea. Y los cananeos tenían dos características principales, eran de una promiscuidad sexual brutal, pero con todo, con todo, sin límites de ningún tipo, y al mismo tiempo tremendamente idólatras, unos ritos de idolatría terroríficos, brutales, incluso hasta con sacrificios de personas. Y ella logró cambiar de vida, porque el único que nos puede transformar la vida es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando de verdad te conviertes, no es el venir a la iglesia. El venir a la iglesia está bonito, es importante, es bíblico, está bien, pero el cambio no se produce única y exclusivamente porque ahora vienes a la iglesia. El cambio se produce cuando le permites al Señor obrar en lo más profundo de tu corazón. Y ahora ya no se tiene que extraer la tinta de un gusano, que por cierto, por si no lo sabían, después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, este gusano y otros de los cuales se extraía tintes, por ejemplo, uno para el color azul, otro para el color carmesí, desaparecieron de las costas de Israel. Se fueron de las costas de Israel. Ya no estaba ese molusco. Hasta que hace unos años aparecieron miles y miles de moluscos. El Toalat Shani, que es el que se sale rojo, y otros comenzaron a darse cuenta de que todo se estaba preparando para los últimos tiempos. Y de ahí volvieron a extraer, y están en el Museo del Templo, que lo pueden ver, de ahí se extrajo otra vez la tinta de esos moluscos y se han podido hacer las ropas del sumo sacerdote que estará en el Templo de Jerusalén cuando Dios permita que se vuelva a abrir. Entonces, hermanos, todo esto a nosotros nos indica que hay que tener memoria de las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Pedro dijo en una ocasión, cuando yo parta de este mundo, cuando ya no esté entre ustedes, yo procuraré que ustedes retengan en su memoria las cosas que yo les he predicado y las cosas que yo les he dicho. Y por eso escribió 2 cartas.
Y nosotros no tenemos que olvidar aquella oración que tanto le hicimos al Señor y que el Señor finalmente nos respondió. Amén, hermanos. Y no tienes que olvidar cómo estabas tú antes, y cómo vivías y cómo eras y cómo te encontrabas, y ahora la vida nueva llena de paz, de gozo, de victoria, de bendición y del favor de Dios que tienes hoy por hoy. No tienes que olvidarte nunca de eso. Y cuando hables de tu conversión, y cuando hables de la palabra, y cuando hables de algo del Señor, habla con seguridad, habla con convicción, sabiendo que las promesas de Dios están en vigencia hoy en día. Amén, hermanos. Pero les voy a proponer que hagáis algo. Se me ocurrió en la época de la pandemia, y creo que funcionó muy bien. De hecho, el día que nos volvimos a reunir después de un tiempo sin vernos, algunos venían por la calle con el famoso cartelito, ¿se acuerdan? Prohibido quejarse, ¿se acuerdan? Que algunos lo decoraban con manzanitas, con versículos, con corazones, y en fin, ya eso ya al gusto del consumidor, ¿no? Y teníamos ese cartel que nos recordaba en aquellos días de confinamiento que no teníamos que quejarnos, que Dios estaba haciendo algo, y ya lo creo que lo estaba haciendo. Una obra invisible, pero poderosa, que perdura hasta el día de hoy, y esto salvó a miles de personas en muchas naciones de la tierra. No sé si lo tienen. ¿Cuántos tienen todavía ese cartel? ¿Algunos lo tienen? Yo os voy a proponer que pongáis en vuestra casa algo, así como Rahab puso ese cordón en la ventana que le ayudó a salvarse a ella y a su familia. Yo os propongo que pongáis algo en la sala, en el comedor, en la puerta de la calle, que pongáis algo que cuando lo veas, ni te quejes, sino que inmediatamente digas: Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú me has cuidado. Ahora, algunos preguntarán: ¿y qué puedo poner? No sé. Pon un Nuevo Testamento, pon una Biblia. Algunos dicen: ¿puedo poner una vela? Bueno, yo no he dicho nada, ¿no? Pon algo que cuando tú estés en tu casa y hoy el día ha sido pesado y el chiquillo no para de llorar y el otro no sé qué. Y, oye, y en cuanto veas eso, una vez escuché el testimonio de un joven judío. Ustedes saben que ellos usan el manto de oración con unos flequitos, ¿no? Que se llaman los tzitzit, pero luego llevan otro pequeñito por dentro de la camisa. Y hay un vídeo que grabamos ahora en Jerusalén que Armando me vio dando las explicaciones de esos hilitos con un joven judío muy amable que se acercó a nosotros y se abrió la camisa. Está por ahí por YouTube, ¿no? Y dice que un día uno de estos jóvenes que llevaba ese talit con esos hilitos que le recuerdan los mandamientos de la palabra de Dios, estuvo a punto de caer en tentación. Estuvo a punto de hacer algo incorrecto. Pero de repente dice que vio esos flequitos, esos hilitos que para ellos les recuerdan los mandamientos, la palabra de Dios, y dice que simplemente tocarlos y verlos, se dio media vuelta y se marchó corriendo como José y no cayó en pecado. Creo que sería bueno que tuviéramos la costumbre en nuestras casas de tener algo, no sé, tal vez un versículo en la puerta, un cuadro con un texto bíblico, una fotografía de la suegra, no sé, algo, no sé, un bozal del perro, algo, no sé. Que cuando tú lo veas digo: no me puedo quejar. No, perdóname, Señor, lo siento, no, perdóname, no. Gloria a Dios, gracias. No entiendo nada, pero gloria a Dios. Busca algo. Ahora, no, cuidado lo que vas a poner. Cuidado lo que vas a poner. Algunos van a poner algo que, si mira, mejor no pongas nada. Pero qué bueno sería que todos los días nosotros pudiéramos recordar que el Señor nos ha salvado. Que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto has puesto tu confianza en el Señor. Toda una familia convertida por una mujer, una sola, que les habló, que los llevó a su casa. Ahora, escucha bien, la Biblia dice dónde vivía Rahab, entre muro y muro, eran como 2 círculos concéntricos, y ella vivía pegadita al muro, por eso los pudo descolgar por el muro a los espías. Fíjate tú qué cosa tan interesante, ¿verdad? Cómo el Señor los guió a la casa, al lugar, a la persona idónea, ¿no? Pero no solamente eso, sino que ella era prostituta, y donde ejercía la prostitución probablemente sería en su casa. Ella tuvo que convencer a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus familiares, a sus seres queridos: vengan a mi casa, que en mi casa se van a salvar. En tu casa nos vamos a salvar. Si tu casa es un antro de pecado, de prostitución, de desorden. Pero ella
se tomó tan en serio su encuentro con Dios, que prueba de ello, el Señor la honró, como dije antes, teniéndola en su árbol genealógico. Todo el libro de Josué es espectacular. Pero ¿se acuerdan un día que yo les dije que en la Biblia hay versículos que empiezan con una palabra que ya solamente con esa primera palabra ya te pones en guardia? Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice: habéis trabajado, habéis sufrido, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos, y tus obras postreras son mayores que la primera. ¿Sabéis de quién estoy hablando, no? ¿Sí o no? De la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Pero, ay amigos, ya nos ponemos en guardia. Todo suena muy bonito, pero cuando leemos la palabra pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese pero ya nos pone en guardia, nos pone firmes, y lo que nos dice a continuación echa por tierra todo lo demás. Bueno, pues encontré un pero en el libro de Josué. Vengan conmigo, por favor, al libro de Josué, al capítulo 7. Ya digo, todo maravilloso, ¿eh? Rahab se convierte, toda la familia se integra en el pueblo, la ciudad de Jericó cae, el río Jordán se abre, todo va de maravilla. Pero, ¿qué dice el versículo 1? Léalo fuerte, léalo fuerte. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acam, hijo de Carmi, hijo de Sabdis, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Ese pero es como si tuviéramos una camisa recién planchada, recién puesta, blanca, y de repente, ¡pum!, te cae una mancha de tinta y todo el mundo va a estar más pendiente de la mancha de tinta que del resto de la camisa. Pero, ¿por qué a veces tienen que haber peros en las iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué a veces tiene que haber un pero en nuestras vidas? Era tan buena persona, asistía, era muy fiel, pero se juntó con la persona equivocada y el mundo la arrastró, ¿no? La iglesia iba muy bien, muy unida, muy bendecida, muy contenta, muy usada, pero se le subió el orgullo a la cabeza y toda la gloria que tuvieron el Señor se la quitó, porque no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Tengamos cuidado con los peros en nuestra vida, porque yo he leído detenidamente todo lo que nos dice este pero, esta advertencia, atento, que aquí hay un pero y hay que prestar atención, que por otra parte podíamos haberlo quitado, podíamos haber saltado el capítulo 7 y meternos en el siguiente capítulo, que es la toma y la destrucción de Ai. Pero no, se nos cuenta que hay un pero en el proceso del pueblo de Israel para que sea una advertencia a nuestra vida y para que no haya un pero o peros en tu vida y te estorben en tu crecimiento espiritual. Como dice la carta a los hebreos, cuidado no sea que brote una pequeña insignificante raíz de amargura que te contamine y te eche por tierra todo lo que has crecido y aprendido y recibido del Señor. La primera ciudad era Jericó, tenía que ser consagrado todo al Señor. No se podía tomar nada, porque siempre lo primero, el primer hijo, la primera vaca, la primera manzana, la primera pera, la primera cosecha, todo lo que era lo primero siempre era para el Señor. Luego todo lo demás, ¿verdad? Siempre lo primero para el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios. Siempre lo primero era para el Señor. Tenías un árbol de naranjas y las primeras naranjas, por eso le amarraban, otra vez, miren lo que me estoy acordando ahora. Y si un árbol tiene 300 naranjas, ¿cuáles salieron primeros y cuáles salieron más tarde? Bueno, las que primero salían se cogía un hilo de color rojo, se le amarraba y decían, mira, esas de ahí arriba salieron primero, quítalas y esas son para el templo, esas son consagradas para el Señor, las demás no. Siempre lo primero era para el Señor. Y la ciudad de Jericó es una ciudad pues con muchos habitantes, con dinero, con ropa, con joyas, etcétera, pero todo, como era la primera, tenía que ser todo consagrado al Señor. No se podía coger nada, no había repartición de botín a los soldados.
Pero este Acán no hizo caso. Este Acán, dice la Biblia, que pecó. Este Acán no obedeció la orden que se había dado, y cuando fueron a pelear contra otra ciudad, pues muchos hombres murieron. Hicieron el ridículo. ¿Qué fue lo que le atrajo? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Acán para cometer un pecado? Lo dice la Biblia. Denme unos minutos. Josué capítulo 7, versículo 20. Pero desde 19 podemos arrancar. Josué le dijo a Acán: hijo mío, dale gloria a Jehová, el Dios de Israel. Dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Di la verdad. Esa expresión de dale gloria a Dios significa dime la verdad. Y Acán le dice a Josué: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Ahora miren el versículo 21, qué triste, ¿no? Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, como Eva que codició, lo tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, que era el hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote, sus hijos, y todos conocemos el resto de la historia, que es terrible, terrible lo que pasó allí. Eso fue lo que le pasó, que vio una ropa muy buena, un poco de dinero y un lingote de oro, y se le fueron los ojos. Y por culpa de haber codiciado y tomado lo que no tenía que haber cogido, al día siguiente el pueblo de Israel hace el ridículo delante de los enemigos, hasta el punto que desmoraliza de tal manera, vamos a decir, al pastor, porque Josué al fin y al cabo era como el pastor del pueblo. Lo desmoralizó de tal manera que mira lo que dijo Josué: ay, Señor Jehová, versículo 7, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Pero Josué, ¿tú sabes lo que estás diciendo? ¿Tú sabes cómo estás hablando? Ay, Señor, ¿qué le diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Ahora los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, nos van a rodear, van a borrar nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú con tu grande nombre? Y el Señor le dice a Josué: levántate, ¿y por qué te postras sobre tu rostro? Fíjate, llegó a dolerle tanto el corazón a Josué que se pone, perdonen, a decir tonterías. Ahora nos van a atacar los enemigos, ahora van a arrasar con todos nosotros, ahora tu nombre va a quedar totalmente desacreditado, nos van a destruir. Y tú dices, pero Josué, ¿y lo que te dijo el Señor en el capítulo 1? No temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, porque yo os he entregado toda la tierra, desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente te digo, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Se te ha olvidado todo eso ya? ¿Ya se te olvidó todo, las palabras de Dios a tu vida? Confirmándote como el heredero en el cargo de Moisés, y ahora saltas diciendo nos van a destruir. Ahora los moradores de la tierra oirán lo que ha pasado y nos van a matar, La cantidad de tonterías que uno dice cuando le da lugar a la duda, a la queja, al lamento y a cosas que no son de Dios y que no edifican al Señor. Y vivimos en unos tiempos en los que el diablo está empeñado en robarnos y en apagarnos el ánimo y la fe y el entusiasmo y la pasión por las almas perdidas. Y vivimos en unos tiempos en los que los medios de comunicación como que se han unido, ¿verdad? Se han puesto todos de acuerdo y todos van como en una misma línea. Hay un monotema y el que no entre por el aro parece como que es peligroso y hay que ir a por él. Pero tenemos que mantenernos en las promesas del Señor. ¿Qué hizo Rahab
40 años pensando, vamos a caer, vamos a ser destruidos, porque el Dios de esta gente ha abierto el Mar Rojo y los enemigos fueron destruidos. Ella se supo mantener 40 años sin ver milagros, sin ver nada, sin oír palabra de Dios, sin tener un culto, sin tener nada. Ella se mantuvo en aquella noticia que había oído del Dios de Israel, es el Dios poderoso. Y ahora Josué resulta que se pone a hablar lo que nunca Rahab dijo. Habría que decirle, Rahab, ven un momentito, anima un poco al pastor. Rahab, ven, háblale un poquito a Josué, ¿verdad? Todos somos de carne y hueso. Y en cualquier momento nos puede pasar lo mismo a todos y a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero cuando por la mañana te levantes y abras la palabra, ten la completa seguridad de que el Señor te va a hablar siempre a través de ella. Y que el Señor nunca te va a abandonar y va a estar contigo. Porque mira, en Egipto, y voy terminando, en Egipto, para salvarse de la muerte, pusieron pintura de sangre en las puertas de sus casas y se salvaron. Rahab en Jericó puso aquel cordón rojo y se salvó ella y toda la familia. Y nosotros nos vamos a salvar porque estamos protegidos por la sangre poderosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Caín mató a Abel, el Señor le hace una pregunta tremenda. Le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y le dice, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y el Señor le da una palabra tremenda cuando le dice, la voz de la sangre de tu hermano Abel ha llegado a mi presencia. En otras palabras, esa sangre de un ser inocente clama por justicia. Y dice el autor de la carta a los hebreos, ¿cuánto más pensamos o podemos llegar a creer que la sangre de Jesucristo, el justo entre los justos, el varón de dolores, experimentado en quebranto, su sangre nos limpiará y nos protegerá de todo peligro y de todo mal? ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás en esta noche. Y mira, no tenemos que poner un cordoncito rojo en la ventana de nuestra casa, ni en el tobillo, ni en el cuello del niño, ni en la cuna, ni en ninguna parte. Pero procura que la sangre de Jesucristo esté en el dintel de tu corazón en esta noche. Procura que la sangre de Jesús esté en tu corazón para que puedas salir por esas puertas protegido y bendecido por la mano de nuestro poderoso y bendito Dios. Aleluya. Gracias por la sangre de Cristo. Por eso es tan importante recordar el poder de la sangre de Cristo, y lo hacemos todos los meses cuando partimos el pan y el vino. Haced esto en memoria de mí. Todas las veces que la bebiereis, todas las veces que comiereis de este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En otras palabras, podemos estar tranquilos y en paz, porque la sangre de Jesús nos ha limpiado. También nosotros ahora formamos parte de la familia del Rey. No solamente Rahab, también ahora nosotros formamos parte del libro de la vida, donde están escritos los nombres de los hombres y mujeres que son familia de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso no pisotees ni menosprecies la sangre de Cristo. Valórala, porque no hay nada más poderoso que su sacrificio en la cruz. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Recibe toda la gloria y la honra, Señor. Y gracias por el testimonio y el ejemplo de esta gran mujer que logró cambiar de vida porque confió en ti, porque se refugió en tus promesas, en tu palabra, y tú la usaste de una forma tremenda, Señor. Porque nunca pasa desapercibido un acto de fe, un acto de obediencia, un acto en el que demostremos nuestro sometimiento a la palabra y a la justicia de Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por estas historias extraordinarias de tu palabra que nos llenan el alma de alegría y de gozo. Bendito sea tu nombre.
Bendice y cuida tú de nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Póngase de pie en esta noche, mi querido hermano, y dígale al hermano más cercano a usted: la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos ha cubierto y estamos protegidos por Él. Aleluya. Gracias, Señor Jesús.